son tres aspectos en donde se enfoca la certificación. A nivel de la parcela, a nivel administrativo, y si es un grupo, a nivel organizativo. Principalmente en el sistema de certificación FLOM, el aspecto organizativo es muy importante. Casi todos los sistemas de certificación ven el aspecto organizativo, pero particularmente en FLOM, el aspecto organizativo es muy importante. La estructura. Porque este sistema quiere ver la solidez, la consistencia del grupo, no su debilidad en términos de organización. Entonces, si yo me voy a meter a un sistema de certificación de esta naturaleza, yo como asistente técnico o como gerente del grupo, tengo que hacer un análisis muy profundo del nivel organizativo, de la solidez de mi organización. Y si yo veo que tengo debilidades organizativas, pues obviamente las tengo que mejorar previo a la auditoría. A nivel administrativo, tengo que ver mi base documental. ¿Cuál es la estructura que yo tengo, estructura documental que tengo para el funcionamiento de mi organización? ¿Qué documentos de respaldo tengo? ¿Qué registros tengo? ¿Tengo un plan de gestión? Yo como auditor he visto que cuando uno llega a un grupo dice, el auditor es básico, va a preguntar su plan de gestión. Y lo que a veces las organizaciones presentan es los estatutos de la organización. Entonces el trabajo fue crear una plataforma de sistema de gestión que cubriera los aspectos globales de diferentes sistemas de certificación, como una plataforma básica. Y creo que ellos han trabajado por mucho tiempo en la capacitación y en la asistencia técnica en planes de sistema de gestión. Entonces, me meto a un sistema de certificación, ya sé que me van a revisar la parcela, mi sitio de trabajo, ya sé que van a ver mis papeles en mi oficina, y ya sé que van a ver el nivel organizativo de mi organización, de mi cooperativa. Son los tres grandes campos a donde la certificación. 10 pasos antes de la certificación. Primero, aquí vuelvo a sacar el concepto voluntario de la certificación. Yo tengo por de pronto que asumir el compromiso. Pero el término compromiso, a veces estoy haciendo eso por compromiso. Hasta se entiende como por obligación. Se entiende como forzamiento o mala gana. O porque mi jefe me dijo. O porque por ahí me dijeron. Asumir el compromiso es aquella acción voluntaria, de buena gana. Siguiente paso, conocer las normas de certificación. Pero tal vez la palabra conocer se queda corta. ¿Qué implica conocer las normas de certificación? Implica entenderlas, correcto. Pero para entenderlas, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que estudiarlas para entenderlas, para interpretarlas. 3 años de conversión.
¿Qué quiere decir eso? Zonas de amortiguamiento. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que entenderla. Tengo que saber qué es eso. Y algo más. Si estoy en una organización, tengo que estar seguro que todos los miembros también las entiendan. Tercer paso, definir qué norma queremos aplicar, estudiarla y lo que el mercado y qué es lo que el mercado exige. Es complemento con la anterior. Tomar una decisión porque hay una gama de programas de certificación. Entonces yo tengo que analizar en forma general todos los sistemas de certificación más los requerimientos del mercado y tomar una decisión. Describir todo el proceso que queremos certificar. Si es café, parte de describir el proceso es definir con cuántos socios nos vamos a tirar al agua. Definir el proceso es tomar la decisión. Bueno, por el momento yo solo voy a certificar mi café maduro, porque tal vez mi proceso de beneficiado todavía no cumplo y se puede certificar el proceso de café maduro. Lo ideal, por supuesto, es definir todo el proceso. El modelo de certificación especial indica que no estoy certificando el proceso en su totalidad, sino una parte del proceso. Eso es válido. Igual, no estoy certificando al 100% de mis socios, sino al 50%. Eso es válido. Solo que al menos en el programa de certificación orgánica pone como obligación que el resto de productores deben ser certificados en el tiempo. Hacer una evaluación de riesgos ambientales, sociales y económicos. ¿A qué riesgos me meto con la certificación? También tengo que hacer un análisis de riesgos, de los riesgos ambientales que yo tengo y que pueden perjudicar mi proceso de certificación. Si yo soy un productor que estoy a la par de un productor convencional, ese es un riesgo para mí, no como mi responsabilidad directa, pero al final de cuentas va a ser un riesgo para mí, para afectar mi certificación. ¿Cuál va a ser el riesgo social para mí? ¿Me voy a meter a problemas con esta cuestión? ¿Cómo voy a impactar económicamente o socialmente con este proceso? ¿Cómo voy a impactar hacia afuera? ¿Y cómo me van a impactar hacia adentro? Y obviamente los riesgos económicos que ya hablamos de una certificación. La certificación implica que voy a recibir una auditoría. Yo tengo que tener en mi sistema las mejores prácticas agrícolas. Por ejemplo, en el caso del café, hay manuales técnicos de caficultura que ustedes conocen, hay mucha información en internet sobre buenas prácticas agrícolas, sobre buenas prácticas ambientales, sobre buenas prácticas sociales. Entonces hay que tener un menú de esas prácticas. Y ya que tengo eso, empiezo con la elaboración de mi plan de gestión. Recordemos que la planificación es algo que no debe de faltar en ninguna actividad de cualquier orden. Y ese plan de gestión tiene que estar de acuerdo con políticas de gobierno. La política sobre manejo de aguas residuales, las políticas o los procedimientos o las reglamentaciones de vida silvestre, de conservación de suelos, mi plan de gestión y
el reglamento específico al cual yo me voy a someter para certificación. Prepararse para la auditoría. Regla de oro. No programen una auditoría externa para certificación sin antes haber hecho una auditoría interna. La auditoría interna debe ser parte de las actividades en el plan de gestión. Las auditorías internas deben estar programadas. Y lo último, programar la auditoría. Las auditorías preferentemente deben de ser secuenciales para que el reflejo de los informes de auditoría digan las diferentes etapas del cultivo. Cuando se poda, cuando se fertiliza, cuando es cosecha. Procedimiento de la certificación. El esquema creo que es bastante claro. Empieza por el conocimiento de las normas, luego viene la práctica o la implementación de la práctica, viene la inspección de campo, la agencia certificadora revisa el informe de campo, el informe de inspección y emite un dictamen, un resultado. ¿Cumple o no cumple? Y si no cumple, hay condiciones de mejora o un plan de implementación de acciones correctivas. O sea que el hecho de no cumplir no quiere decir que está desertificado de por vida, sino también existe alguna posibilidad. Y se espera pues que la auditoría sea una herramienta de mejora que dé la información clave para mejorar el sistema. ¿Qué es una acreditación y qué es una certificación? ¿Qué diferencia hay? ¿Y dónde se aplica una y dónde se aplica la otra? La acreditación es el proceso de certificación, pero de las agencias certificadoras. Entonces también las agencias certificadoras tienen que cumplir con una norma, tienen que cumplir con un reglamento. Y la norma que deben aplicar las agencias certificadoras es la ISO 65. Todas las agencias. Y la certificación es la que aplica a los productores. Entonces es importante eso porque el productor que va a ser certificado, regla de oro, tiene que estar seguro que la agencia certificadora esté acreditada. Y la inspección pues es la revisión de campo para verificar con el productor el cumplimiento de una norma. En los procesos de certificación hay algunas instancias que se pueden aplicar. Una instancia es que un productor o un agricultor hace un contrato con una certificadora extranjera y esa certificadora extranjera manda un inspector extranjero. Se viene en avión y llega con el agricultor, hace la inspección y presenta su informe de auditoría a la agencia certificadora. La cocertificación es que una certificadora extranjera contrata a un inspector local que hace la inspección con el agricultor. ¿Qué es la diferencia con la anterior? El inspector local. ¿Y qué implicación tiene esta con la otra? Costos. Y la certificación local, que es cuando una certificadora local
con personal local, hace la inspección. Aquí estamos viendo por un lado al consumidor y por otro lado al agricultor. Está haciendo una relación de confianza entre el agricultor y el consumidor del producto. ¿En qué términos? El certificado. El certificado no es más el documento que respalda esa confianza. La certificación de pequeños productores. Esto ya ustedes lo conocen la mayoría. Características. Los grupos deben estar definidos con un sistema de producción similar. O sea, los grupos deben ser homogéneos en sus sistemas de producción, en su sistema organizativo. Entonces ese grupo debe tener su propia reglamentación interna, su propio reglamento. Y ese reglamento debe estar basado en los reglamentos certificables. Me explico. Si un grupo quiere certificarse UTZ, su reglamento interno debe ser congruente con el reglamento UTZ para poder cumplir. Yo creo que ustedes se van a dar cuenta que en la plataforma SCAN se está trabajando mucho sobre la base de una multicertificación, donde ya se estableció criterios certificables comunes para varios sistemas de certificación. Otro requisito, deben tener un sistema de control interno. Pero ese sistema de control interno, su sistema de gestión, debe ser confiable. Confiable. No debe ser para cumplir un requisito, sino el sistema de control interno debe tener una estructura bien definida, formal. Porque este sistema de control interno va a ser el que va a garantizar el cumplimiento de las normas por el ente interno. Y va a ser la base, como dijimos anteriormente, esta auditoría interna va a ser la base para la auditoría externa. El auditor externo lo que va a hacer en esencia es evaluar el sistema de control interno. Por eso todas las organizaciones deben estar bien preparadas con su sistema de registros, de documentación, de auditorías internas. También en la certificación de grupos va a ser importante que a través de este sistema se audita o se inspecciona a un porcentaje de todos los miembros del grupo. Pero en el tiempo, todos los miembros del grupo deben haber sido auditados. Y el grupo, como parte de su sistema de gestión interna o su sistema de control interno, tiene que demostrar ante el auditor que existe un contrato entre el grupo y los agricultores. Otro tema, certificación participativa. Esto es nuevo. Al menos en Guatemala no hay mucha experiencia con este modelo de certificación. ¿Qué diferencia hay entre certificación participativa y certificación de grupos de pequeños agricultores? Lean la conceptualización ahí.
La relación estrecha debe empezar con la relación estrecha entre los productores. Aunque ahí hace una relación de confianza y credibilidad entre productores, comercializadores, intermediarios, consumidores, instituciones. Pero cuando yo digo relación estrecha entre los productores, ¿qué es eso de relación estrecha entre productores? La relación estrecha está en el conocimiento mutuo, pero entre ellos también hay una relación de confianza. Entonces esa relación de confianza y credibilidad empieza cuando yo, dentro de la estructura del grupo, dice: mire muchacha, vamos a producir café, pero bajo estas normas. Aquí están nuestras reglas del juego, sin presión, en una relación de confianza. Mitos de la certificación. Un mito es aquello que nosotros creemos, aunque no necesariamente sea cierto, pero ya está en nuestra mente. Y nos cuesta mucho cambiar de pensamiento, porque ya tenemos eso arraigado en la mente. Por ejemplo, en el caso de la certificación, hay mucha gente que dice: no es necesaria. La certificación no es confiable. Es demasiado caro, dice, especialmente para los pequeños productores. Lo caro es relativo, porque hay momentos en que las condiciones de mercado son favorables y la certificación, si bien puede tener un costo, no va a ser tan impactante en la economía de estos pequeños productores. Algunos dicen que la certificación es una forma en que los países del norte o los países de primer mundo están queriendo colonizar a los países pequeños productores, como una segunda o una tercera conquista. Lo cierto es que la certificación, ya lo vimos, que es una herramienta de mejora continua, que yo la tengo que tomar como un instructivo que me va a ayudar para mejorar mi eficiencia y no necesariamente para cumplir con un requerimiento de mercado. Eso es consecuencia de, pero mi primera instancia yo tengo que verlo como una herramienta de mejora continua. Demasiado difícil para los pequeños productores. La certificación en Guatemala ya lleva alrededor de 20 años y muchos pequeños productores han podido certificar. La certificación es demasiado restrictiva, dice. Nosotros estamos acostumbrados a las cosas fáciles. A mí me da pena en Guatemala cuando yo veo unos rótulos que dicen: estudie carrera corta, fácil y barata. Siempre buscamos lo más fácil, aunque al final no nos resulte productivo. Y la certificación, aún con las restricciones que tiene, es como una carrera de vencer obstáculos, como en el atletismo, el salto alto. Ahorita salté aquí, mañana salto allá, mañana salto así. O el salto largo, cada vez voy aumentando. O la carrera de resistencia, cada vez manejo mi tiempo. Yo quiero ir superando esos obstáculos. Entonces, si yo conceptualizo la certificación como una herramienta continua que me va a mejorar mi eficiencia, no importa el nivel de dificultad que eso tenga, porque al final yo lo voy a hacer.